Queríamos primero, en un primer momento, contar un poquito quiénes somos y por qué estamos organizando este ciclo de charlas, y un ratito, y después ya largamos con Hernán. Voy a compartirles unas imágenes primero. Bueno, nosotras somos Impulso Waldorf Trenkelauken. ¿Qué te pasa? Nos conformamos en el año 2017, nos empezamos a juntar en el año 2017, a pensar de qué manera podíamos empezar a transformar el mundo. Y bueno, éramos unas cuantas en ese momento, pero de a poco nos fuimos sumando. Empezamos con algunos talleres abiertos a la comunidad, donde empezamos a aprender un poco de qué se trataba todo esto que habíamos elegido. Y bueno, llegó después un momento en el que decidimos constituirnos como asociación civil y empezar a pensar en la posibilidad del jardín. Pero antes de eso también empezamos a hacer algunas experiencias en una feria que hay acá en Trenkelauken, una feria verde de productos agroecológicos, y teníamos un espacio para niños en el que hacíamos algunas labores y manualidades. Bueno, ahí hay una foto del año pasado, de los farolitos, y bueno, fotos de distintos encuentros. Y ahí está nuestro jardín, que este año, en realidad el año pasado nos aprobaron el proyecto dentro de DIEGEP, y ahí vemos fotos del día ahí plantamos el arbolito, el primer arbolito, y bueno, y arrancamos a principio de año con nuestro jardín, y bueno, después nos pasó lo que nos pasó a todos. Pero bueno, también muy contentos de la experiencia y lo seguimos sosteniendo, ¿no? Eso era como un poco lo que estuvimos haciendo hasta el momento. Somos una asociación civil sin fines de lucro, que bueno, que trabajamos acá en Trenkelauken y tratamos de convocar personas, manos, voluntades que se sumen. Por eso es también la idea de este ciclo de charlas. La idea era difundir y convocar. Y en este sentido siempre Trenkelauken fue muy abierto con nosotras, siempre se prestó a la colaboración. Y para este ciclo de charlas, para poder realizarlas también, pedimos adhesiones, y entonces ahora viene el momento de agradecer esas adhesiones. En primer lugar, al Rompompom, el mercadito de juguetes de las familias del jardín. Hay juguetes de madera, artesanales, muñecos de Luana también, que está presente acá en el Zoom. Y es el mercadito que tenemos las familias como para sostener también el jardín. Mamushka, que es el almacén de cocina naturista. Son productos orgánicos, ecológicos y sustentables. Es un emprendimiento que nace del amor por la cocina. Sin fin, corte y grabado láser, cortes y grabado de madera en diferentes alternativas para regalarse y regalar. Centro de copiado digital, anillado, fotocopias y lo que se les ocurra, y ahora en esta situación también delivery. Proyecta Imaginación, Leer te hace grande, es un club de lectura que surgió hace poquito en Trenkelauken y tiene un montón de libros y hacen envíos a todo el país. Estimular, es un centro de estimulación cognitiva y de habilidades sociales. Miete desde casa, es una tienda de comestibles, muffins y cupcakes, elaboración de panes artesanales, hacen a pedido. Muñeque, son muñecos sin estereotipos y ayudan a desarrollar la creatividad, imaginación y habilidades lingüísticas. También es un emprendimiento nuevo en Trenkelauken. Todo lo que nombré lo pueden ver en Facebook o Instagram. Este es el espacio publicitario. Somos Impulso Waldorf Trenkelauken, asociación civil.
sin fines de lucro, y a todo aquel que quiera asociarse, bienvenido. Y ahora sí, voy a respirar un poco. Presentamos una de las últimas charlas que teníamos planeada en este ciclo Semillas de Libertad, con, bueno, ya lo conocen todos, Hernán Melana, es profe de historia, músico, gran contador de cuentos, es docente en la secundaria Waldorf del Trigal, de Tras la Sierra, y bueno, estamos acá en esta charla de tercer septenio, adolescencia y posmodernidad. Así que adelante, Hernán, gracias y bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y para ver tanta gente interesada en la charla, y tanta gente además que tenía ganas, intención de venir, que quizás no está, pero que el impulso estuvo, así que es una buena noticia en cierta medida que haya tanta gente preocupada, un poco en apoyar estas intenciones de cambio que decían las chicas y también en ver cómo nos vamos a encontrar parados para los nuevos desafíos en este título, ¿no? Que aparecía transmodernidad, adolescencia y tercer septenio, ¿no? Como tres términos que no sé si todos manejan, así que los vamos a hacer como en muy breve tiempo una descripción, ¿no? Tercer septenio, para los que no están en la jerga de las escuelas Waldorf, sería de los 14 a los 21 años, ¿no? En la antroposofía se dividen a ciertas etapas evolutivas del ser humano a través de 7 años. Y el tercer septenio abarcaría esa etapa, ¿no? Básicamente lo que conocemos por pubertad y adolescencia. Y adolescencia a veces creemos que es un término que deriva de adolecer, pero eso no es así. Adolecer viene como de sufrir, pero en realidad adolescencia viene del latín que quiere decir crecer. Y nos preguntamos por qué se puso ese término de crecer y se empezó a utilizar, en realidad, no hace mucho, hará más o menos 200 años en realidad. Y tiene que ver porque en la adolescencia, en términos así grotescos, podemos decir que no existía hasta la modernidad. Porque los niños pasaban a la adultez. Y ese periodo que hoy podríamos decir de crecimiento, en varios sentidos, podemos decir que es un crecimiento intelectual, un crecimiento anímico, corporal y espiritual, no estaba considerado. Había ritos de iniciación generalmente a los 12 años, en algunas culturas a los 14 años, y ya se pasaba a la adultez. También tenemos, por ejemplo, el registro todavía en nuestra sociedad, en nuestras sociedades, de las fiestas de 15 años de las muchachas, donde se las vestía como una novia, porque era el momento de ser presentada a la sociedad para que ya pudiera irse de la casa, si es que todavía no lo había logrado. Y esto nos permite ver un poco cómo esta etapa no era considerada como la consideramos hoy, ¿no? 200 años en la humanidad es muy poco. Y 200 años tiene a su vez este otro concepto de modernidad. Si vamos a hablar de transmodernidad, es decir, lo que pasó a la modernidad, que es un término primeramente acuñado por Enrique Dussel, un filósofo argentino nacionalizado mexicano, pero que ahora varios sociólogos, politólogos y filósofos lo usan, no exactamente en la misma forma, pero sí, todos se acuerdan que es un pasaje de la era moderna a la transmoderna, que sería una nueva etapa a la que nos estamos integrando. Ahí me llega un mensaje de alguien por Instagram que dice que no puede entrar a la charla. No sé si chicas si lo pueden verificar. Bien. ¿Quién es Entonces, Hernán? Perdón, ¿tenés el nombre? si me aguardas un segundo, Dale. me aguardan todos, ya te digo. Bueno, la conexión va lenta porque el Zoom se lleva todo.
Bueno, tiene un usuario cuyo nombre es muy raro. GetaISGG. Le voy a preguntar. Es de Guatemala, esta persona. Grecia, de nombre. Bien, ahí buscamos. Gracias. Grecia García. Bueno, volvemos entonces. Disculpen la interrupción. Entonces, estamos como en los albores, podríamos decir, de una nueva etapa de la humanidad en la cual nosotros empezamos a tener cambios, incluso en la percepción de ciertas categorías, como podría ser el espacio y el tiempo. Hasta la modernidad, espacio y tiempo eran otra cosa que lo que pensamos hoy. Las personas generalmente no pasaban de un pueblo a otro, ¿no? Hay un escritor brasilero que hace un estudio de la ciudad de París, como en aquel momento aquella ciudad deslumbrante de principios del siglo XIX, y notaba que la gente que vivía a 10 kilómetros de París no conocía París, por ejemplo. Y luego, cuando hubo una necesidad de que los seres humanos empezaran a tener mayor movilidad en la distancia, se crearon los ferrocarriles y las carreteras que tampoco existían. Y esto en realidad tenía que ver con un patrón de producción y consumo, ¿no? Debía agilizarse eso, por lo cual las distancias cambiaron de percepción. 10 kilómetros ya no era mucho. Y con el avance del tiempo, esa unión de ciudades hicieron que las personas también se trasladasen del campo a la ciudad, como una migración que ya venía con el industrialismo de manera lenta, pero en realidad porque había apropiaciones de los campos por parte de los señores feudales, como lo que se conoce como oficiocracia, y entonces había un desplazamiento que se aceleró con esta nueva percepción del espacio y también del tiempo, porque empezó a usarse el reloj. No se conocía el uso del reloj, el uso era el ciclo circadiano, de día y de noche, pero no se usaba el reloj y lo empezaron a usar las fábricas y las estaciones de trenes. De hecho, no se permitía, por ejemplo, a los obreros usar los relojes. Pero con el tiempo se fue asimilando esa nueva percepción de la temporalidad y hoy nos parece toda cotidiana. Y quiero decir que nos encontramos en los albores de una transmodernidad porque hoy estamos teniendo una modificación de los espacios y del tiempo también. Así como el ser humano empezó a vender su tiempo en aquel momento para ponerlo al servicio de un sistema productivo, hoy estamos en un proceso, querramos o no, de desdoblamiento del espacio y del tiempo como una categoría a la que estábamos muy acostumbrados, y entonces nuestra temporalidad está al servicio de la nueva era tecnológica, ¿no? Constante consumo de las tecnologías, y el espacio delimitado es nuestra propia casa. Es decir, hay una tendencia hacia el trabajo en las casas, hacia las reuniones como esta en nuestras propias casas. Entonces, esto nos está, en cierta manera, generando una inestabilidad a los patrones que nosotros veníamos acostumbrados, y nos está abriendo una posibilidad de algo que no sabemos cómo va a venir, es decir, un futuro de incertidumbre en el cual nos estamos encontrando. Bueno, y entonces esta juventud tan nueva, ¿no?, que tenía esa posibilidad maravillosa de conocerse a sí mismo que antes no tenía, de los 14 a los 21, ¿no? Ese camino interno que uno podía ver para poder aprender tantas cosas en la vida, ¿cómo se va a insertar en esta transmodernidad? Lo que sí podemos notar en primera instancia es que en este shock que hemos vivido desde marzo a esta parte, o desde febrero en algunos casos hasta esta parte, depende del país en que nos encontremos, la juventud no ha sido tomada en cuenta, ¿no? Ha sido una franja etaria totalmente dejada de lado. Y si uno piensa ciertas cualidades de la juventud, piénsense a ustedes en esa edad, en ese septenio, y su relación con el mundo. Y uno puede pensar que uno sentía que el mundo era la casa de cada uno. Que
la familia era un lugar de paso, porque uno quería encontrarse con quien se sentía identificado más allá de su propia familia. Y entonces de repente los hemos quitado del mundo y los hemos puesto en sus casas con sus familias. Y ahí nos encontramos con esta juventud que yo digo ha sido la gran damnificada en esta etapa de confinamiento y que tenemos que ver cómo va a salir y de qué manera. En realidad todos vamos a salir, ¿no? De qué manera, pero de qué manera se va a implantar esta franja etaria tan olvidada y que solo es tomada en cuenta cuando se trata de generar consumo, ¿no? Un mercado que apunta a ellos para que se consuma, pero que como sistema no los ha tenido en cuenta en todo este tiempo. Pero además, no solamente se modifica la categoría espacio y tiempo, ¿no? Hoy, hace muy poco hablábamos de la posverdad. No sé si habrán escuchado esa palabra, ¿no? Como está difícil encontrar qué es la verdad. Y en este momento estamos en un plano de confusión generalizada, porque además yo, más que hablar de posverdad, hablaría de la falacia del énfasis, ¿no? Lo que los filósofos que se ocuparon de la lógica hablaban de la falacia del énfasis. ¿Qué es la falacia del énfasis? Es algo interesante porque sería como enfatizar una proposición que es falsa. Por ejemplo, yo les digo a todos ustedes, hoy es lunes. Eso es una proposición. Y es falsa porque hoy es viernes, ¿verdad? Todos sabemos que hoy es viernes. Sin embargo, hay un poder mayor a nosotros que nos enfatiza que hoy es lunes. Y no solo que hoy es lunes, sino que propone otra proposición falaz que diría hoy es lunes y es feriado. Y entonces a todos nosotros se nos impone que hoy es lunes y es feriado, pero además se nos dice los feriados no se puede hacer reunión de Zoom. Y supongamos que esta autoridad que a nosotros nos dice que hoy es lunes y es feriado y por ende no se puede hacer reunión de Zoom, nos pregunta, mañana supongamos, vienen a través de alguna averiguación que han hecho a decir a cualquiera de nosotros, ¿usted ayer estuvo reunido? Y entonces aquí viene la cuestión, por eso digo, de la gran confusión que estamos viviendo. Porque uno sabe que no es viernes, que es viernes, perdón, y no es feriado, que no es lunes. Y sin embargo, si uno dice a esa persona, le responde, no, discúlpeme, ayer no fue lunes, ni fue feriado. Podría decirse, lo establecido es que a través de esta nueva ley, decreto, lo que quieran, que ayer fue lunes y fue feriado. Usted me tiene que responder la pregunta de si estuvo reunido o no. No si ayer fue o no fue lunes. Y entonces, es decir, se da por sentado que esa falacia es verdadera. Y si uno, para proteger, para querer decir la verdad, quiero decir, tal como la concebíamos, dice, sí, estuve reunido. En realidad, está dándole entidad a esa falacia. Está contribuyendo en eso y una falacia repetida se convierte en mentira. Y entonces uno está creyendo que dice la verdad cuando en realidad está argumentando en favor de esa mentira. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que decir, no, no estuve reunido cuando sí estuvo reunido? Y ahí nos encontramos con la verdad desdibujada. Entonces, lo que tenemos que empezar a buscar es qué es lo correcto, más allá de lo moralmente establecido. Y uno se pregunta, ¿acaso en esta tendencia en la que nos hemos visto arrinconados? Creo que todos nos hemos encontrado en alguna situación de ese tipo, en este contexto, nos preguntamos si acaso no se está empujando a la juventud a la desobediencia. Y ahí tenemos que entonces, como trabajo de adultos que vamos a acompañar a esta juventud, es pensar en estas dos fuerzas de las que hablaba Schiller, aquel filósofo alemán, pensador y escritor, que decía que había dos impulsos en el ser humano, el impulso formal y el impulso sensible. Y caracterizaba en lo general a la juventud con un impulso sensible, un mundo de ideas, de ideales, un impulso de llevar ideas adelante, pero carente de forma. Es decir, vivir en el mundo de la idea. Y por el otro lado,
el otro impulso, la otra fuerza es la fuerza formal, una fuerza que tiene demasiada forma, que no permite que se modifique nada. Es decir, no deja que la idea nueva venga a producirse. Podríamos también traducirlas como fuerzas jóvenes a las sensibles, a las ideas, y a las formales como fuerzas viejas. Y nos encontramos, ya esto se estaba manifestando con mucha crudeza el año anterior. Yo pienso, simplemente me tocó vivir con un grupo de jóvenes la situación que se estaba viviendo en Chile, con el toque de queda en aquel momento, y uno podía ver claramente, ¿no?, a las fuerzas jóvenes, por un lado, separadas de las fuerzas formales y viejas. Tanto era así que no había un interlocutor válido del otro lado para el gobierno chileno que representaba esas fuerzas formales y viejas. Porque uno está acostumbrado a dialogar con otra forma, ¿no? El conflicto, por ejemplo, que hubo en Ecuador con el movimiento indígena también el año pasado, tenía un interlocutor que era el movimiento indígena, pero en Chile no estaba. Y esa era una clara manifestación. Tanto fue así que la mujer del presidente dijo, usó la metáfora de alienígenas, de invasión alienígena. No había del otro lado un interlocutor, tal como que estábamos viendo. Había un impulso sensible que todavía no tenía forma. Después vino este parate y esas fuerzas jóvenes quedaron totalmente congeladas. Y entonces ahora una de las preguntas que tenemos que hacer, que es una pregunta que hago siempre, siempre cuando estoy en cualquier tipo de conversatorio, es lo que tenemos que empezar a pensar es qué nos hace humanos. Y a partir de pensar qué es lo que nos hace humanos, vamos a poder encontrar estas llaves para reinsertar a la sociedad en un mundo que la ha dejado, a la sociedad, a la juventud, en un mundo en que la sociedad los ha dejado totalmente de lado. No han tenido ninguna propuesta de acompañamiento en ninguno de los países que se ha dado. Y pienso, por ejemplo, en esta falacia que les decía, ¿no? Imagínense que una falacia podría ser: el ser humano es riesgoso para otro ser humano. El ser humano es vector de contagio para otro ser humano. Pero no podemos concebir, por ejemplo, que el ser humano es vector de salud para otro ser humano. ¿Por qué? Porque si un virus pasa por mí y va a otra persona, ya va debilitado, porque el virus quiere que el huésped viva. Que tampoco entiendo por qué el huésped es uno y no el virus, para la ciencia, pero no importa. Quiere que el huésped viva porque necesita reproducirse. Y así lo han hecho todos los virus de la humanidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra falacia. El ser humano es peligroso para otro ser humano, pero es algo que ha sido afirmado y tomado como una verdad. Digo, y en este nuevo mundo, en esta transmodernidad que se han invertido los valores y donde ha avanzado algo que se llama la ciencia fáustica, que tiene que ver con el Fausto de Goethe, que es muy recomendable para los jóvenes, muy recomendable para todos. Ahí van a encontrar muchas respuestas. La ciencia fáustica es aquella ciencia que quiere ir más allá de la última frontera. Algunos lo llaman atrevidamente como los nuevos piratas. Estos nuevos piratas, ¿quiénes son? Aquellos que avanzan hacia las costas que no había llegado ningún colonizador. Las costas son el cuerpo humano, el sistema inmunológico de los otros, de todos nosotros, ¿no? Y ahí tenemos patentamiento, por ejemplo, de células madre. Si cualquiera de nosotros quisiera usar una célula madre para curarse de nuestro propio cuerpo, tiene que pagar una patente, dar a la empresa que la descubrió. Es decir, que se ha privatizado todo nuestro sistema inmunológico. Por eso hoy, en algunos países, lamentablemente, lo vemos con mucho más énfasis, cómo pasamos a ser una especie de conejillos de laboratorio de los nuevos poderes fácticos que se están dando, porque antes, en la modernidad, los que mandaban eran los estados, pero hoy los que mandan son corporaciones que no tienen país, porque el mundo se ha mundializado, valga la redundancia. ¿Qué significa eso? Que ya no va a haber países vectores. El conflicto no es China-Estados Unidos. El conflicto es qué corporación se hace con el mundo, o qué corporaciones. Por ejemplo, la OMS es una de las que está pugnando con eso. La ONU, ¿no? Ya son organizaciones transnacionales
las que están poniendo las reglas de juego a los estados que todavía perduran, pero al servicio de ellos. Es decir, pensar que los estados están al servicio del ciudadano, ya creo que es casi un pensamiento infantil hoy, ¿no? Pero lo podemos ver de manera global eh, muy claramente. Y entonces podemos encontrarnos también ahí con, con este avance de una ciencia fáustica, y además nosotros hemos visto a lo largo de estos últimos 50 años el desdoblamiento de la naturaleza. ¿En qué sentido? Piensen que antes, para probar un alimento de otro país, uno debía ir a ese país, pero hoy puede comerse el alimento de cualquier país en su propio país. ¿Por qué? Porque se ha mundializado la comida. E incluso hemos desdoblado la naturaleza porque podemos comer frutas de estación fuera de esa estación. Hemos transformado el tiempo de la naturaleza. Y así hemos también puesto, por ejemplo, un tiempo nuevo a la valorización del tiempo, algo nuevo quiero decir, que por ejemplo el almuerzo dejó de ser una entidad social para pasar a ser algo rápido, ¿no? Con las comidas rápidas, ¿no? El almuerzo para como algo que ya no es un momento donde la familia se sienta, y el acto social que representó culturalmente en toda la humanidad para ser ahora un acto de comida rápida. Es decir, que en estos 50 años hemos estado en cierta medida preparando para esto que hoy estamos viviendo. Y además nos encontramos también con algo que yo le digo en forma de broma, el síndrome del jugo Tang. No sé si en otros países conocen el jugo Tang. Es un polvo muy naranja, casi fluorescente, que se pone en el agua y que supuestamente es jugo de naranja. Y es interesante porque el jugo Tang se define a sí mismo por lo que no es. Y esto parte de principios del siglo XX, cuando un doctor en España, el doctor Trigo, quería que sus pacientes pudieran recibir vitamina C de alguna manera, y entonces empezó a manipular con la pulpa de la fruta, a la pulpa de la fruta para que pudiera tomarse en diferentes estaciones del año. Y transformó el jugo que se llamaba el trijugo, por el doctor Trigo. Después las empresas transnacionales, Coca-Cola y Pepsi, crearon Fanta y Crush y le pusieron gaseosa y más agua, pero era más naranja, para hacer referencia a la fruta naranja. Y después llegó el jugo Tang, que no tiene nada de naranja, solo el color. Y se define a sí mismo por lo que no es, jugo de naranja. Entonces, todas estas nuevas percepciones que estábamos teniendo, estas confusiones, por decirlo de alguna forma, en donde nos hemos desprendido a lo máximo de la naturaleza, es decir, estamos viendo un dualismo tal que nosotros podemos sentirnos sujetos y el resto todo objeto. Y si lo otro es objeto, no solo es objeto de estudio, es objeto a mi servicio, es recurso para mí, la tierra es un recurso. Y así podíamos ver cómo esta joven Greta Thunberg, por ejemplo, podía hacer un reclamo con una conciencia, con una fuerza sensible mayor a la de cualquier adulto, hasta el año pasado. Podíamos ver en Palestina una joven de 16 años hablando de libertad. Podíamos ver en Holanda un joven de 16 años limpiando el océano. Pienso en Malala, en la India, ¿no? Hemos tenido muchos ejemplos de cómo las fuerzas jóvenes estaban pugnando por salir también en este momento. Y ahora tenemos que ver cómo, después de este periodo, que no sabemos cuándo termina, nos vamos a encontrar. Y por dónde tenemos que ir nosotros. Yo les recomiendo otra gran lectura, si quieren entender la adolescencia en forma imaginativa, en forma de imagen, lean el Perceval, el caballero, aquel caballero del Grial. Y ahí van a ver un joven de 16 años que llega hasta los 21, ¿no? Toda la historia es de 16 a 21 años él, cómo va pasando por diferentes etapas, pero es interesante que su nombre se llama, quiere decir Parsifal, el que va por el medio. Entonces, entre estas dos fuerzas que nos encontramos hoy, entre las fuerzas sensibles, confundidas también, ¿no? Ya no las fuerzas de los jóvenes, sino me refiero a las fuerzas que tenemos adentro nuestro. Nosotros también estamos entre el polo sensible y el polo formal. El polo formal está representado por el miedo.
por el miedo a la muerte. Y de ahí se justifica todo lo que puede hacer el confinamiento. Y del otro lado, la idea de que hay una conspiración mundial. Entonces nosotros tenemos que ver cómo vamos entre la conspiración y la paranoia por el camino del medio. Hay varias formas, ¿no? ¿Sería inocente pensar que no hay un orden mundial que se está queriendo manifestar? Sí. Pero pensar que hay alienígenas detrás de todo esto, o que los culpables de siempre, los que han pagado a lo largo de toda la historia de la humanidad, me refiero al judaísmo, está detrás de todo esto, ya es un síntoma de enfermedad humana que deberíamos superar. Por otro lado, pensar que nuestra entidad humana termina con la muerte, también es un pensamiento casi infantil. Y pensar que vamos a evitar la muerte porque estamos en nuestras casas quietos, también es un pensamiento infantil. Entonces tenemos que buscar el pensamiento del medio. Y desde ahí, ser los faros, yo siempre uso la imagen del faro hacia la juventud, ser los faros que vamos a tener que en esta etapa de gran confusión, que ya era confusa, pero que ahora va a ser más confusa, ¿cómo vamos a hacer como faros? ¿Qué hace el faro? Solo ilumina, no interfiere. Y solo ilumina cuando hay tormenta, si no, no sirve para nada. Allí está la costa. Vuelvo a la costa y me vuelvo a ir. Eso tiene que hacer la juventud con nosotros. Pero tenemos que tener el faro prendido. Ahora lo hemos apagado. Tenemos que volver a prender el faro para que sepan dónde está la costa y que puedan navegar hacia el horizonte que ellos quieran. Bueno, las charlas que suelo dar yo son una introducción y me gusta después que surjan todas las preguntas que sean necesarias y desde ahí llevamos la charla para el rincón que tenga que ir, porque si no es un monólogo. Y lo más importante en esta vida es el diálogo y no el monólogo. Así que hagan sus preguntas. Si quieren, las chicas las pueden recibir por el chat y las van pasando. Si hay muchas, pueden ir eligiendo. Si hay pocas, se termina la charla. Así que Hay una pregunta ya es en de el chat. ustedes ya. Bien, vos léemela. Nos olvidamos de avisar, pero sí, la idea era que pusieran preguntas en el chat. Dice Diana, ¿con qué propósito se empujaría a la juventud a la desobediencia? ¿Los profesores de la secundaria no han tenido en cuenta este septenio entonces? Hola, Diana. Bueno, dos preguntas entonces. La primera, ¿cuál es el propósito? No, yo digo que no hay un propósito escondido. Creo que es la alternativa que les están dejando. Es decir, si hacer lo correcto, que es algo que se puede identificar en esa etapa de la vida, está por fuera de lo moralmente establecido, seguramente en esa tendencia tan fuerte, sensible que hay a esa edad, van a querer transgredirlo. Ya lo hemos vivido en la humanidad. Y sabemos que las prohibiciones no llevan demasiado lejos. No llegan demasiado lejos porque la juventud, así como también como el lenguaje, pienso en el lenguaje, ¿no? En estos cambios que está viendo en el lenguaje, son cosas que devienen solas, que no intervenimos, creemos que intervenimos, pero hay un devenir que va sucediendo. Franco prohibió el catalán durante 30 años en España, y el catalán sigue existiendo. Y es más, les dio identidad, más identidad ahora. Por eso está en crisis lo que conocemos como el Reino de España. Prohibieron todos los idiomas de esos pueblos. Cuando los pueblos lo recuperaron, 30 años, 40 años, no importa la prohibición. ¿Cómo lo mantuvieron? Con desobediencia. Hablaban en sus casas. Pero pienso ahora, ese lugar que no tienen estos jóvenes, ¿a dónde lo van a llevar? Y hay dos caminos, la depresión o la rebeldía. Es propio de esa edad. Esa como primera pregunta. Y la otra era, si los profesores de secundario. Si los profesores de la secundaria no han tenido en cuenta este septenio, entonces. Yo creo que no puedo hablar por todos los profesores de secundaria, ¿no? Pero sí puedo decir que van más allá de lo que pueden hacer los profesores de secundaria, porque no se pueden encontrar legalmente, por lo menos, ¿no? Después uno verá si hace desobediencia o no y se encuentra con sus jóvenes o no, o qué hará, pero digamos, hay una prohibición de encontrarse con ellos. Y aquí hay algo interesante, pensar
que la escuela se puede reproducir de manera virtual es una fantasía. Nosotros, y no lo digo desde un lugar metafísico, nosotros aquí estamos viendo solo cabezas. Y el ser humano es más que solo cabezas. Por eso decía, ¿qué nos hace humanos? La neurociencia dice que 1 hora de Zoom desgasta más que 2 horas de ejercicio, porque la sinapsis cerebral es mayor. Y nos dice también la neurociencia, y además nos considera que somos solo cabezas, como esos profesores universitarios. No sé si los que han tenido la suerte de ir a la universidad pueden ver que las cabezas de los profesores universitarios son llevadas por el cuerpo, tienen solo el cuerpo para que lleve la cabeza, no es para otra función. Y hoy estamos hacia esa tendencia, pura cabeza. Como esa foto que andaba circulando de unos nenes que se ponían en la cabeza en un zapatero y decía, estamos jugando al Zoom. También nos podemos preguntar, ¿hay encuentro humano en este encuentro que estamos teniendo? Yo no tengo la respuesta, pero es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y esto es lo maravilloso también de lo transmoderno. Miren, hay gente de Guatemala que recién quería entrar. Hay gente de México, de Chile, de todas las provincias de Buenos Aires, de Argentina. Y entonces, ¿cómo logramos esto? Lo logramos gracias a la transmodernidad, a esta herramienta. Pero en esto se tiene que transformar nuestra vida. Fíjense cómo hemos desdoblado un montón, y esto que por eso hablaba de la falacia del énfasis. Nos dijeron durante 200 años que el trabajo era un derecho. Y ahora es una actividad no esencial. ¿Lo pensaron eso? ¿No? Cómo vivimos una falacia constante. Y si hay alguien que no soporta la falsedad, es la juventud. La juventud es real, es verdadera. Es como es. Entonces, creo que esto trasciende incluso a los profesores. Esto nos interpela como sociedad entera. Bien. ¿Alguna otra? No sé si contesté, pero si no, vuelvan a preguntar. No contestaste lo que te pregunté. Eso vale también. Bueno, acá, Ale, tenés la mano levantada. No sé si querías hacer una pregunta. Cualquier cosa, avísanos. Y mientras... Hola, bueno, yo soy de Chile y de lo que hablan sobre la juventud rebelde, nosotros lo hemos podido ver con el estallido social, donde la juventud no se quedó callada frente a los abusos que están sucediendo, contra las pocas oportunidades que hay de estudio. En Chile la educación no es gratis, hay becas, pero no cubren la totalidad, y los niños se manifestaron, la secundaria salió, se manifestó, y es una lucha intensa contra las fuerzas militares, que aquí en Chile se llaman PACO, ya, una fuerza contra los PACOs, y esto ha durado ya 1 año. Entonces, gracias a ese empuje que tuvieron los niños de secundaria, se puede decir, gracias a su fuerza y a su visión, es que alentaron a que todo Chile se pudiera manifestar para hacer cambios. Porque nosotros venimos de una dictadura que es terrible, con una separación de un Chile dividido. Entonces, estos niños empezaron con una fuerza tan grande, envalentonaron a todo el pueblo y todos pudimos salir. Entonces, se agradece tanto ese coraje que ellos tienen de ser valientes, de ser aguerridos, de estar luchando ahí en la primera línea, la primera línea era la que cuida a la gente de los pacos, de la policía, para que no les peguen, para que no les tiren lacrimógena, y todo Chile se vio unido. Bueno, obviamente que están los que en contra de estas manifestaciones, pero la juventud fue la que causó toda esta revuelta, y muchos abuelitos les han dado las gracias a esta juventud rebelde, entre comillas, que se dio cuenta de que éramos abusados, de que vivíamos en una sociedad descontenta, totalmente disconforme, y nadie decía nada. Así que se agradece ahí a los luchadores, a los valientes que estuvieron ahí. Bueno, eso es lo que le quería comentar de acá de Chile, porque en realidad son cosas que a veces no los van a mostrar a los demás porque siempre van a ocultar la verdad. Pero aquí estamos luchando por mejorar, para que nuestros niños crezcan felices, para que tengan estudios gratis, para que tengan medicina y para que sean adultos sanos y no divididos. Gracias, Ale. Quería contarte que tengo un colega allí en la escuela de Limache, un profesor que es artista además, y que él
yo creo que le decían punto cero, ¿no? A la Plaza Italia, si no me equivoco. Claro, que es la Plaza de la Revolución, de la Dignidad. Bien, él llevó a sus estudiantes al punto cero. Ahí nomás de que nos fuimos nosotros, ¿no? Así, cuando nosotros nos fuimos ya se podía salir, ¿no? Salvoconductos y todo eso habíamos tenido que usar. Llegó a sus jóvenes y les dijo una frase que a mí me pareció, fue en realidad mostrarles las intervenciones que habían sucedido luego de esas manifestaciones, intervenciones culturales que aparecían, artísticas. Entonces, él les dijo una frase que creo que un poco define lo que los jóvenes sienten. Y él les dijo, los traigo acá porque este es el mundo de ustedes. El mundo es vuestro, les dijo, ¿no? Y creo que es así, y que ahora, fíjense cómo les hemos dicho, los arrebatamos del mundo. Hace 7 meses los arrebatamos del mundo y los confinamos en las casas. Y no les hemos dado nada para hacer. Yo a veces cuestiono, digo, bueno, incluso los hubieran puesto a trabajar para ayudar a los que no pueden salir a comprar, para ayudar a las personas de mayor edad, usar esas fuerzas a disposición de la sociedad. Son las más valiosas. Hacerles saber que tiene sentido. Hacerlos parte incluso de esa lucha, aunque a uno le parezca absurda. ¿No? Bueno, gracias, Ale. Gracias a ustedes. Bueno, Nana, acá va otra. Dice Patricia Cartagena, ¿cómo somos faros para los jóvenes sin bloquear esa desobediencia? Esa es la pregunta de Patricia. Buenísima la pregunta. Bueno, un joven, todos los que tuvimos hijos, o que fuimos jóvenes, o que conocemos a algún joven, sabemos que más o menos a partir de los 14, y cada vez en una forma acelerada, hacia los 18 años, hay una confrontación con los adultos, ¿no? Y esa confrontación se da porque el joven quiere constituir su identidad, su yo, podríamos decirle en términos antroposóficos. Quiere que el yo se fortalezca y solo se puede fortalecer chocando y confrontando con el otro. ¿Cómo se moldea uno? Se moldea cuando encuentra el límite por otros lados. Y entonces esa confrontación le está dando puntos de referencia. Y uno va a ver que cada vez le puede decir menos qué hacer, lo puede aconsejar. Pero ya cuando empiezan a tener cierta libertad o cierto juicio crítico para tomar algunas decisiones, uno tiene que dejar que tome esas decisiones, aunque no sean las que uno quiere. Y piensen esto que les decía, ¿no? Que es un regalo hoy para los jóvenes poder decidir cosas, porque durante toda la humanidad el joven no podía decidir, por ejemplo, el oficio que iba a hacer. No importaban sus dones, iba a hacer lo que el padre era. Si el padre era carpintero, el hijo era carpintero. No había opción, no había libertad. Es más, le decían con quién se iba a casar, porque el matrimonio era un pacto social, no tenía que ver con el amor. Prohibió la palabra amor, cuando después de que en la corte de Aquitania, Leonor de Aquitania, con un grupo de poetas, trovadores y filósofos empezaron a decir, ¿qué es esto del amor? ¿Por qué yo siento impulso por otra persona que no es aquel con el que me casé por un contrato social? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es el amor?, se preguntaban. Y tuvieron que intervenir y decir, del amor no se habla. Por 100 años no se pudo hablar del amor. Y después empezaron los escritores, los poetas, los trovadores, ¿no? En el 1500, en el Renacimiento, esas grandes obras dedicadas al amor, Dante Alighieri, Shakespeare. Pero ya venían Tristón y Isolda desde antes, Lancelot, del Rey Arturo, ¿no? Las tragedias de amor, antes no existían. Empezaron a decir, hey, yo me quiero enamorar de quien yo quiero y me quiero casar con quien yo quiero. Ahí nace lo que conocemos como el amor romántico. Segunda libertad, elegir el amor. No estaba tampoco. Y ahora les agrego una más. Vivías donde habías nacido. Ya les conté, ¿no? Se cambió la distancia, el tiempo. Desde a partir de ahí uno puede decidir dónde va a vivir. No va a heredar la casa de los padres para quedarse a vivir ahí con ellos hasta que ellos mueran o el abuelo muera, en esa entidad lineal que había de abuelo, padre, hijo, varón. Ni les cuento en las mujeres, que eran vistas como propiedad de, ¿no? En relación a el varón, hermana de, hija de, viuda de, esposa de. Todo eso cambió. Y entonces ahora, ¿cómo hacen para elegir? Confrontando. Necesitan
chocar con el otro. Y hay que dejarlos que choquen. Y uno ya tiene que alejarse y decir, bien, toma tus decisiones. Acá está el faro, lo dejo prendido. Si naufragás, volvé. Acá estoy. Después vas de nuevo. Pero no te retengo en el puerto. El faro no retiene. El faro ilumina. Nada más. ¿Hay alguna otra? Hay otra pregunta que es medio parecida a esta del faro. Dice Daniela, ¿qué sugerís a las familias que acompañamos a adolescentes para poder ser el faro apropiado, para que pueda hallar su individualidad? Bueno, hay un momento en la juventud, a los 16 años, donde hay como, podríamos decir, un encuentro con el destino, de cierta manera, donde algún don se empieza a reflejar. Y yo a veces hablo como con los jóvenes y les digo, si están despiertos se van a dar cuenta que a los 17 hay una etapa maravillosa, empiezan a descubrir un talento, que no es lo que me sale fácil nada más, que eso me puede ayudar en el destino. Porque una cosa es mi talento, otra cosa es lo que necesita el mundo, otra cosa es mi vocación y otra cosa es mi profesión, si es que voy a tener alguna, ¿no? Entre todo eso va a tener que tejer su propio destino. ¿Y qué significa estar despierto? Bueno, sabemos que en la adolescencia se hacen muchas cosas, se prueban muchas cosas, que pueden adormecer. Y yo no soy un puritano, ni niego la realidad. Yo sé que van a estar horas con el celular, yo sé que van a probar seguramente el alcohol, sé que van a probar alguna sustancia, pero que eso no los tome, no los domine, porque si no van a estar dormidos y el tren se va a pasar. La neurociencia dice, de los 11 a los 16 es la mayor etapa de sinapsis después de los 3 años. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es cuando las neuronas hacen redes de conexión entre sí. Cuanta más redes, más complejo el pensamiento, mayor cantidad de respuestas. Si en esa etapa el cerebro está dormido, bueno, en el futuro tendremos poca capacidad de respuesta a los planteos que la realidad nos exija. Entonces, acompañarlos a tomar conciencia, ¿no? Establecer pactos del uso, por ejemplo, de las tecnologías, que también adormecen, el tema de las adicciones, pero sobre todo eso, dejarlos que cuando quieran confrontar, no lo tomen como una ofensa personal, siempre me discute, piensen para adentro, qué bueno que me discute, qué bueno que no piense igual que yo, porque al fin y al cabo, el problema que tenemos en la humanidad es el pensamiento único. Yo siempre uso el ejemplo, nosotros tenemos universidades en lugar de tener pluriversidades. Tenemos un pensamiento dominante y no muchos. Por eso no se puede dar respuestas a una crisis como esta, porque todos piensan de la misma manera. Y pobre de aquel que se atreva a pensar distinto. Todo tipo de epítetos va a recibir. Todo tipo de epítetos. Va a ser descalificado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que piensa uno solo. Entonces, dejemos que, aunque creamos que se equivoquen, que empiecen a pensar por sí mismos. Que confronten con nuestro pensamiento, que es el primero que tienen a mano. ¿Con quién van a confrontar si no? Qué Bueno, difícil gracias por ser eso. faro, Sí. dice Erika, qué difícil ser faro cuando uno es padre. Y Sandra pregunta, ¿cómo podemos acompañar a los adolescentes que comenzarán la facultad del año que viene y se sienten perdidos o angustiados en esta incertidumbre que vivimos? Bueno, eso es una pregunta muy, muy compleja, porque si hay algo que nosotros no tenemos, es certezas del futuro. Nunca antes nos pasó así, desde que empezamos a proyectarnos en el futuro. Porque también hubo una época en la humanidad donde el futuro no era un problema, porque el devenir estaba custodiado por los dioses, por el jefe, por el patriarca, por el cacique, por el rey, por lo que fuera. Había una seguridad externa. Y hoy no tenemos ninguna seguridad. Pero esto abre otra cuestión. Hay muchas posibilidades. Y entonces, hoy pareciera que es un tiempo más que para planificar, para improvisar. Y entonces, lo que yo podría recomendar es enseñarles a no tener miedo al futuro, ¿no? Hay una frase de Rudolf Steiner que dice que
debo mirar al futuro con total ecuanimidad, sabiendo que todo lo que me va a venir tiene una razón de ser. Algo así dice, no es exactamente eso. Pero, es decir, confianza plena a lo que me pueda suceder. Y entregarse a ese futuro. Y van a ver que el futuro se abre. Acá hay algo muy interesante, que se puede, que todo lo podemos comprobar. Si yo voy caminando hacia la esquina y uno me ve caminar, va a decir, ¿por qué camino hacia la esquina? Bueno, porque tiene un propósito. Entonces, todo movimiento tiene un propósito. ¿Y ese propósito dónde está? En el futuro. Uno lo mirase con un ojo de vidente o un ojo más allá de lo sensible, podría ver que hay un Hernán que está en la esquina, que es la idea que tuvo Hernán de ir a la esquina, el propósito, que está llevándolo a Hernán hacia ese lugar. Y entonces, ese no es un propósito, como yo decía, de lo planificado, sino que hay una intención del futuro y dejarse ir hacia ese futuro, sabiendo que algo está tirando desde ahí también. Creo que es eso, hablar de la confianza y que muchas de las certezas que teníamos no eran tan ciertas, ¿no? A veces vivíamos en falsas certezas también. Entonces ahora que tenemos ver este vaso medio lleno también, que podemos hacer ese esfuerzo, de que al fin y al cabo todo el mundo en el futuro va a ser posible, ¿no? Muchas cosas las podemos replantear. ¿Cuándo, ahora, si no? ¿No? Pero van a ser momentos difíciles, muy difíciles para la juventud de acá a 10 años. Quizás los más difíciles en la juventud de Latinoamérica más todavía, porque está más indefensa y tenemos menos conquistados los derechos. Así que hay que estar muy firmes para apoyarlos. Porque a nosotros nos va a pasar, creo que lo mejor que podemos hacer frente a ellos es preguntarnos qué le pasa, qué te pasa, quién sos vos, y no tener la respuesta, pero hacernos la constante pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? Porque vienen años duros. Bueno, Marcela, otra pregunta. Dice, ¿qué pensás de la voluntad en los jóvenes en la pandemia? Bueno, yo creo que si hablamos de voluntad, hay que primero también ver qué es voluntad. Yo a veces veo que hay docentes que pueden decir, bueno, quiero que este joven ejerza practique su voluntad, perdón. Entonces quiero que lo que no hizo lo copie en un cuaderno. Y entonces va a agarrar el cuaderno de otro compañero o compañera y va a copiarlo. Y creemos que ese es un acto de voluntad. Y estamos confundidos. Eso no es un acto de voluntad. El acto de voluntad es algo que se expresa desde ese yo que yo les decía, que a partir de los 14 años empieza a expresarse como una voluntad propia. Y en realidad solamente puede expresarse cuando hay entusiasmo. La palabra entusiasmo quiere decir estar en Dios. Cuando hay algo que lo mueve. Y entonces, si no hay voluntad, es porque no hay impulso externo que lo mueva. Las condiciones hoy no ayudan, ya lo sabemos, ¿no? No pueden estar entre pares. Y entre pares uno se descubre. Uno se descubre con el otro. Uno sabe quién es uno a partir del otro. Y entonces, eso hoy no está posibilitado. Entonces yo les diría, propicien encuentros. Si como adultos los quieren ayudar, propicien encuentros. No hay otra. Encuentro con el otro. Y después el entusiasmo va a hacer que surja alguna voluntad. Y siempre demostrar interés. El interés, vieron que genera una suerte de calor, de energía, si queremos decirle, ¿no? Energía significa yo me pongo activo en griego. Y entonces, si le preguntan, si un joven con el que conviven les dice, ¿sabés tal cosa? Y uno no sabe, va al averigua, la estudia, y al otro día le dice, esto que me dijiste me dejó pensando. ¿No? Es decir, somos nosotros los que podemos colaborar en eso. No decirle, no lo conozco. ¿No? Es mostrar interés por sus intereses. Que son un montón, ¿eh? Aunque hasta los más apáticos tienen intereses. Claro, quizás no son nuestros intereses, y en realidad entonces lo dejamos de lado y decimos, no le interesa nada. No, sí, tiene intereses. Hay que ver cuáles son esos intereses. Pero todos tenemos intereses.
Hay otra pregunta de Mitzi Urtubia. Dice, ¿cómo transita un niño del tercer septenio de educación tradicional a un sistema Waldorf o libre? ¿Querés ampliar un poquito la pregunta? ¿Qué querés decir con transita? Hola, tengo una sobrina que está en el tercer septenio. Escucho muy bajito, ¿ustedes escuchan bien? Es bajito. ¿Escribo? ¿Mejor escribo? Dale, si Sí, querés por explicar. favor. Y mientras te hago otra pregunta. Dale. Dice Grecia, Ujú. ¿crees que esta experiencia nos lleve a una masiva individualidad colectiva sin retorno? Creo que la tendencia a la individualidad es irreversible, ¿no? Es decir, nosotros cada vez tendemos a ser más individuales y no lo veo como algo negativo, siempre y cuando lo individual nos lleve a nuevas formas colectivas. Ahora, si ese individualismo nos va a llevar a un encierro en nuestro propio ego, es una posibilidad. La otra posibilidad es cómo, y esto es súper interesante, porque ¿por qué hoy estamos con la imposibilidad de hacer en algunos sitios, no sé si en todos, reuniones sociales? Es porque alguien que está constituido por nosotros nos está diciendo que nos tenemos que quedar en un lugar, por ejemplo, en casa. Y nosotros, de alguna manera, en estos 200 años, ¿no? Piensen, ¿por qué nacieron los estados? Los estados nacieron luego de que un grupo de personas, pensadores, llamados ilustrados, en aquel momento llamaban a sí mismos ilustrados, o iluministas, empezaron a decir, cuidado, los reyes no tienen derecho divino. ¿De dónde sale eso de que tienen derecho divino para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Y empezaron a pensar nuevas formas de administración de un territorio, por decirlo de alguna forma. Y ahí nacen los estados-nación. El Estado surge para dar garantías a los ciudadanos de que no va a haber más ese abuso de poder, esos déspotas que eran los reyes, los malos reyes, ¿no? Los reyes ya decadentes, sobre los individuos. Pero ¿qué pasó? Luego el Estado pasó a ser su contracara, pasó a ser la entidad de control y dominación. Ahí nomás, a los 40, 50 años de la creación de los Estados nacionales, empezó a transformarse la idea de Estado para ponerse el Estado en el lugar de déspota. Y entonces los individuos empezamos a confrontar, y ahí nacen después los derechos humanos y todo lo que nació, para tratar de apaciguar el despotismo estatal, en cierta medida, más allá de las figuras republicanas y eso. Y entonces, ¿pero qué significa esto? Que nosotros hemos cedido la autoridad a un bien mayor abstracto, en cierta medida, porque no tenemos posibilidad de injerencia ni de diálogo, por la diferencia, eso que les decía hoy, ¿no? Y te dice, yo te estoy preguntando esto y yo te digo que hoy es lunes y es feriado. Pero es viernes, es lunes y es feriado y se acabó, soy el Estado. Vos me diste el poder. Y entonces, quizás tengamos que, lentamente, porque los cambios son cambios de paradigma que se van dando de manera lenta, pero que empiezan a producirse, es cómo empezamos a nosotros, en círculos pequeños, a generar comunidades en donde podamos dejar de pensar en relación al Estado. ¿Para qué? Para empezar a tener ciertas organizaciones. Hay un escritor llamado Kropotkin, ruso, de la época de Darwin, que él dijo, Darwin habla de la evolución de las especies en relación a la adaptación del más fuerte, ¿no? Que después se transformó en darwinismo social. Y Kropotkin en su mismo momento dice, cuidado, porque no son las especies más fuertes las que sobrevivieron, sino porque sobreviven las hormigas, que son tan débiles, atacan no tienen casi veneno, ni siquiera como las avispas. ¿Y por qué están por todos lados? Porque se apoyan mutuamente. Entonces el apoyo mutuo, en realidad, es lo que hace que las especies sobrevivan, no la fuerza. No la mejor adaptación. La mejor adaptación no la hace más fuerte, la hace el que se apoya mutuamente. Como el león que no come la gacela, que es el alfa de la manada. Porque si lo come, la manada desaparece. Y los seres humanos trabajaban en apoyo mutuo, en las guindas medievales. Y después eso fue suprimido por los estados.
no nos dejaron más apoyarnos mutuamente. Después nacieron los sindicatos y todos los aparatos estatales que empezaron a trabajar, pero donde nuestra voz dejó de estar. Entonces es muy interesante que ahora dejemos de ser masa para ser individuos, pero ahora sí para asociarnos como nosotros queremos libremente, como decía Max Stirner, un filósofo alemán, ¿no? La asociación no es lo mismo que la sociedad. En la sociedad nacemos, en la sociedad elegimos. Asociémonos con quienes tienen los mismos intereses y empecemos a crear cosas nuevas. Hay muchísimos grupos pequeños. Aquí, por ejemplo, donde vivo yo, existe la economía del bien común, un grupo de personas que tiene una propuesta económica ya bastante grande, en donde se trabaja con ciertos criterios: sustentabilidad del medio ambiente, cuidado, trabajo digno, bien pago, no agrotóxicos, ¿no? Y cada vez se hace más grande. Uno puede asociarse a ese grupo. Y después hay un grupo que se llama la moneda par, donde con los mismos criterios generó una moneda alternativa. Y después tenemos asociaciones como las escuelas que buscan una alternancia a la educación formal. Digo, hay muchas cosas funcionando, solo que no son noticias. Para dar un ejemplo que sí fue noticia durante mucho tiempo, pienso en los zapatistas en México, ¿no? No estoy haciendo un juicio de valor ni positivo ni negativo, pero digo, se animaron a pensar una forma diferente. En Italia hay muchos ejemplos también, en Europa. Digo, hay en el mundo, solo que no son noticias. Hoy el poder lo tienen los estados. Pero sí, ¿qué pasa si como individuos empezamos a decir, bueno, nos queremos mover de esta manera? No va a ser de un día para otro. Pero los ilustrados jamás pensaron que de un día para otro iba a suceder lo que pasó. Pero de repente los reyes se fueron todos, ¿no? Sucede. Realmente creo que es una posibilidad de dar un paso como individuos, es decir, soy yo como individuo libre el que decido juntarme con otro. Ese es el paso. Entonces yo, Grecia, la respuesta sería sí, vamos hacia un individualismo. Lo que tenemos que decidir es si nos vamos a quedar como individuos casi alienados en la máquina y en nuestra propia zona de confort, o si nos vamos a animar a dar un paso y a encontrarnos con el otro. No hay otra forma que no sea con otro. El gran desafío es el trabajo social, porque aquí viene lo interesante. ¿Cómo trabajo con otro? Y pienso en aquellos filósofos que decían Levinas, Steiner, Derrida, Dussel, ¿no? Dicen, el otro es extraterritorial de mí, no me pertenece. Y si lo quiero convencer de algo, lo estoy colonizando. ¿Cómo construyo con otro sin convencerlo de que haga lo mismo que digo yo? Tengo que estar dispuesto a ceder algo, a ceder mi propio pensamiento, a ceder mi iniciativa para que la iniciativa mía más la del otro sean una. No la mía ni la de él, la nuestra. Vuelvo a citar a los zapatistas. Ya no serás tú, ahora somos nosotros. Espero que esté medianamente respondida. Qué bueno. Bueno, te leo de nuevo la pregunta de Mitzi, la aclaración. Ay, se me fue. Un momentito. Dice, una niña que está en un sistema educativo formal regular y en el tercer septenio cambia a una escuela Waldorf en casa o libre. Dice, ¿funciona? ¿Cómo apoyarlo? Bueno, yo lo viví como docente. Es maravilloso. Se adaptan enseguida, se sorprenden, les gusta que tienen la escuela, es como mundo nuevo. Así que no hay ningún problema. No he visto nunca a alguien, además ya por la forma en la que tienen para recibir a los niños, los otros jóvenes, realmente es algo que no hay que tenerle miedo, porque por lo menos las experiencias que yo he visto son muy buenas, muy, muy positivas. Así que hay que animarse a eso. La educación en casa, en el tercer septenio no la recomiendo. ¿Por qué? Porque se están perdiendo lo más importante, que es lo social. Por eso digo, sí, educación a distancia existe. Escuela a distancia no existe. Una cosa es la escuela, otra cosa es la educación. Patricia pregunta, ¿sería válido buscar maneras de construir y sostener lo comunitario y la convivencia en los grupos escolares
sin estar juntos en la escuela con los niños y los jóvenes? A ver, Si es así, repetime más despacio, más despacio. ¿sería válido buscar maneras de construir y sostener lo comunitario y la convivencia en los grupos escolares sin estar juntos en la escuela con los niños y los jóvenes? Si es Claro que así, sí. ¿qué estrategias podemos utilizar para ello, para construir un nosotros? Es interesante eso, porque hay, hay cosas que se escapan a la educación, como la concebimos en la modernidad, y en las necesidades de los jóvenes reales. No están abarcadas en la escuela. Hay un espacio vacío entre la casa y la escuela. Y hay que generar un nuevo lugar, un lugar intermedio, un lugar no tan definido, ¿no? Esto yo lo empecé a percibir cuando en algunas salidas con grupos de jóvenes querían encontrarse con otros jóvenes que conocían, y eso, ¿qué pasaba? Se iban a ir a un lugar, a hacer quizá un encuentro, y en los encuentros de jóvenes suele haber alcohol, eso lo sabemos todos. Entonces, ahí había una zona gris. Si están bajo mi cuidado, yo no puedo dejarlos ir, pero tampoco puedo negar una realidad de ellos y dejarlos a la deriva, ¿no? Y ahí esa pugna interna decía, bueno, hay un espacio que no puedo comprender, ni siquiera como escuela no lo puedo habilitar, por ejemplo, si soy parte de una institución, pero en casa tampoco está ese espacio. Entonces, ¿cómo generamos espacios intermedios? Hay algunas experiencias, están las casas de los jóvenes en varios lugares, libres de ciertas, no sé, por ejemplo, puede ser libre de alcohol, libre de humo, no sé, encuentros, lugares, generar lugares de encuentro que no son el de la escuela y que no son la casa, pero que son libres. ¿Qué quiere decir libres? Van los que quieren. Entonces, ¿qué sería esto? Otra vez la imagen del faro. Yo hago la comunidad, hago la casa, propicio el encuentro. Va el que quiere. Por ahí va uno, por ahí van dos. Pero ¿saben qué? Saben que ese lugar existe. Y de repente hay 10. O hay uno y fue ese lugar y se quedó sentado. Pero va y está. Y sabe que ese lugar de referencia existe. Es un lugar intermedio, por eso digo, no es la escuela ni la casa. No lo puede abarcar la escuela, porque a la escuela van obligados. En casa viven con la familia. Se quieren ir. ¿Cuál es el espacio en el que van libremente? Más o menos a partir de los 15, 16 años en adelante, hasta los 35. ¿Cuál es el espacio libre? Ese es el que tenemos que generar, el lugar de encuentro. ¿Y qué significa un encuentro? Yo te digo quién soy yo, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, vos me decís las tuyas, y juntos caminamos la vida. Y ahí se crean cosas. Yo estoy coordinando una iniciativa así, y han salido cosas maravillosas, incluso trabajos para ellos. Entonces, es posible hacerlo. Generar un espacio nuevo, además de la escuela. Nos quedó corta la escuela como institución, ya lo sabíamos, ¿no? Y encima ni les cuento las estatales, que en Argentina solo se transformaron en contenedores de situaciones sociales muy difíciles, y en comederos escolares. Porque el Estado dio a las escuelas una nueva misión, que es esa, y no es la de enseñar, la principal ahora. ¿No? Es una necesidad que surgió y que el Estado la resolvió así. Porque no generó trabajo, bueno, todas otras cosas, ¿no? Y no el Estado hace 5 años. Hace, por lo menos desde 1974 en Argentina no se invirtió más nada, porque ¿no? Esto el problema de salud que tenemos no es de un gobierno ni de dos, es de años enteros de abandono, digo. Entonces las escuelas ya no son un lugar para ir a la escuela. Y es interesante, tampoco nacieron así las escuelas. Cuando Alberdi en Argentina, Alberdi y Sarmiento, que fueron los dos intelectuales del siglo XIX, discutían, Alberdi le decía a Sarmiento en una carta, ¿por qué crees que la escuela es sinónimo de educación? Miren eso que interesante, ¿no? La escuela no era... Y en realidad, decía Alberdi, la mejor forma de educar es con imitación. Traigamos extranjeros europeos para que eduquen a nuestros pobres criollos, que son poco aptos para todo, y vas a ver cómo los inmigrantes nos van a salvar del gasto de la escuela. Y Sarmiento decía, no, hay que hacer una escuela, porque si no, nunca vamos a poder tener un mercado liberal con gente que no se puede adaptar a las normas del mercado. O sea, no era que querían educar, ¿eh? Bueno, el resultado fue que hicieron las escuelas y trajeron a los inmigrantes, y los inmigrantes que vinieron eran todos los expulsados de Italia y de España, anarquistas, socialistas, marxistas, y hicieron un menjunje hermoso en la Argentina. Pero no fue lo que esperaban.
Entonces eso, espacios intermedios, pensemos espacios intermedios, seamos creativos. ¿Cómo nos ayudamos a que encuentren eso que yo les decía, donde esas fuerzas sensibles empiezan a cobrar forma? ¿Cómo le damos forma a las ideas de ellos? Bueno, encontremos un espacio donde se puedan encontrar, donde se puedan relacionar. Incluso es más fácil ahora que las escuelas, porque hoy en Argentina se puede hacer de todo menos ir a la escuela. Uno puede ir a un bar a dar clases al bar si quiere, pero a la escuela no puede ir. Entonces, incluso van a ser más válidos en el futuro. Luana pregunta, dice que hablaste sobre la voluntad y pregunta, ¿y el sentir en este septenio qué lugar ocupa? ¿Cómo podemos acompañar? El lugar central es el sentir, ¿no? Uno tiene que pensar que son puros sentimientos, pero cuidado, porque empieza a desarrollarse el pensar también. Entonces, es verdad que uno puede reflejar a la adolescencia y decir, uy, miren, son pura emotividad, más que sentir, diría, vida anímica, ¿no? Están en un proceso de vida anímica. Pero ese proceso de vida anímica no viene solo, ya les conté, ¿no? Es la mayor posibilidad intelectual que van a tener en su vida. Y entonces, ese sentir encauzado a través de sus intereses, por supuesto que va a ser a veces un impulso desmedido, ¿no? A veces dicen, quiero cambiar el mundo. Uno le pregunta, ¿qué te gustaría? A ver, si tuvieras que expresar un deseo hacia el mundo, ¿qué querrías? Que no haya paz. ¿Qué digo? Que haya paz, que no haya guerra. Y entonces uno dice, bueno, sí, sí, hermoso, pero ¿cómo lo haces? Ah, no sé, mataría a todos no sé, los que fabrican bombas. Bueno, no, esa no es la solución, ¿no? Como que hay ideas, conceptos muy grandes, imbuidos de cuerpo anímico, por decirlo de alguna forma. Pero que entonces uno tiene que ayudar. ¿Cómo bajamos esa idea que tenga forma? Bueno, con el pensar. Ojo que es una etapa de mucho pensamiento. Y incluso, por eso, si uno se da cuenta que el cerebro funciona mejor a esa edad que después, uno tendría que decirles, ¿cómo salimos de esto, chicos? Y van a salir miles de ideas. Primero globales, pero si empieza uno a decir, bueno, vamos a darle forma a tu idea. ¿Se llega a algún lado? Y bueno, ya nos contaron la historia de Chile, ¿no? ¿Cuánto ganaron? Por el 90% de las elecciones ahora en el cambio de constitución, más o menos. Una cosa maravillosa. ¿Y si ellos no lo hubieran hecho hace un año? Patricia pregunta, otro tema también de los jóvenes. Dice, la sexualidad es un gran tema en este septenio. ¿Cómo se muestra esa parte cuando está cuando está tan sexualizado todo? Buenísimo. Hay diferentes concepciones entre lo que es una generación, que podríamos decir que tienen 40 años en adelante, y las que tienen 40 años para abajo. Yo me acuerdo de mi papá, que ya era grande para cuando yo era chico, parece que podría decir mi abuelo más o menos. Mi papá decía, cuando yo era joven y veía un tobillo, me ponía loco. Un tobillo. Y hoy ese tabú está totalmente fuera, ¿no? Es decir, hoy uno puede ver un hombro, puede ver un ombligo, y que no pase nada, ¿no? Es decir, era un tabú construido socialmente, heredado de la era victoriana, de la reina Victoria de Inglaterra, que fue de a poquito, ¿no? Piensa en la teoría de Freud, hoy un Freud no podría hablar, ¿no? Un tipo obsesionado con la teoría sexual, con el tabú. Y entonces, uno puede ir, primero tiene que entender que no es que la concepción de aquellos que tienen más de 40 años es diferente a la concepción de la sexualidad de los más jóvenes. Punto primero, ¿no? Y punto segundo, hay que entender, creo que una forma de que nosotros hablamos mucho, en las escuelas se habla mucho, se nos impone hablar mucho, de educación sexual, pero en realidad tendríamos que hablar de educación sentimental, porque el problema no es la sexualidad, sino el sentimiento, lo que sentimos y lo que hacemos. Y ahí aparece el otro, la otredad, esto que decía, lo extraterritorial. Es extraterritorial en pensamiento, es extraterritorial en sentimiento y en cuerpo.
El otro no soy yo. Y si empezamos ahí y hablar de sentimientos y de amorosidad, la sexualidad acompaña a eso. Pero si no enseñamos educación sentimental, no sirve de nada hablar de genitalidad ni de todo lo otro que se quiera hablar, que además con las pantallas ya lo vieron todos los 9 años. Yo se los lamento decir, y lo sé y lo comprobé, a los 9 años todos los niños vieron pornografía. Tiene un teléfono, vio pornografía. Entonces no va por ahí, ¿no? La sexualidad es una cosa, el amor es otra cosa, la pornografía es otra cosa, no son la misma cosa. Pueden estar juntas en algún momento la sexualidad y el amor, sí. Pero lo que tenemos que enseñar es a querer, a respetar, a expresar los sentimientos, a comprender al otro, a comprender el sentido de comprensión, ¿no? De estar en el otro. Y creo que eso es una forma de poder acompañar a estas nuevas generaciones en esta nueva etapa, que no es la nuestra, de lo que es la vida sexual, con muchos menos tabúes que nosotros. La mayoría de los tabúes son nuestros. Me acuerdo que en nuestra escuela tuvimos creo que pasó en todas las escuelas del mundo, un gran problema, cómo se visten las muchachas. Aquellas escuelas que no llevan uniforme, ¿no? Y que si muestran los hombros y que si muestran el ombligo. Entonces, y uno, si se pone realmente a observar, puede ver que prueban vestirse, prueban una identidad, pero los varones solo miran una cosa, la pelota que gira. Es decir, no les pasa nada con lo otro, como sí pasaba en las otras generaciones. Está naturalizado, no pasa nada si ve un hombro, si ve el hombro de mi compañera, si tiene un escote. No pasa nada en el sentido como pasaba antes. Pero ¿qué pasa? Son nuestras propias tabúes puestos en los jóvenes. Por supuesto que uno tiene que acompañar, ¿no? Porque también tampoco puede dejar que una persona se exponga a sí misma. Se exponga en el sentido de que puede ser agredida por un otro, pero que muchas veces son los adultos, ¿eh? Entonces, para mí va más por este lugar que yo les decía, ¿no? Va por lo anímico. Ahí sí va por lo anímico, ¿no? Sentimentalismo. ¿Qué estás buscando? Todos buscamos amor. Mica preguntaba recién por qué habías dicho que educar era limitar, pero creo que en realidad habías dicho era imitación, no limitación. Imitar, perdón, era imitar, decía Alberdi. Y en realidad, todo el tiempo los niños en el primer septenio imitan todo, hasta la forma de caminar, imitan el ambiente, perciben el pensamiento, perciben el medio ambiente familiar y lo imitan y lo expresan. Pero en el tercer septenio también. ¿Pero qué es lo que imitan? Imitan la postura del profesor en cuanto a lo que hace. Por ejemplo, si un profesor demuestra que está aprendiendo cuando enseña y que investiga, despierta esa imitación. Quiere el joven investigar y aprender. Pero esa es la cualidad imitativa en el tercer septenio. En realidad, tenía razón en ese sentido. El ser humano imita. Pero Alberdi buscaba otra cosa, ¿no? Buscaba europeizar. Porque había un desprecio hacia lo que era nativo durante el siglo XIX. Los criollos fueron en Argentina lo que los españoles en otros países. Los grandes genocidios lo hicieron los criollos en Argentina y tenía que ver con ese pensamiento, ¿no? Eliminemos de alguna forma. Pero sí, el recurso de la imitación es muy bueno. Entonces, para que alguien te imite, uno debe ser un adulto digno de ser imitado. Y ahí el trabajo siempre es con uno. Miren, les voy a contar una anécdota que tiene que ver con eso, ¿no? Teníamos muchos problemas con los jóvenes y la tecnología de las casas. Nos decían, mi hijo es un adicto a la tecnología, o está todo el tiempo en el teléfono. Nosotros veíamos que había una problemática también, y entonces decidimos instalar en los teléfonos de los chicos, con consentimiento de los chicos, dijimos, chicos, vamos a hacer una prueba, una prueba para que tengamos un marco medianamente científico, ¿no? A ellos les encanta eso. Vamos a instalar en los teléfonos de todos nosotros, de todo un grupo, una aplicación que nos va a hacer el conteo
de las redes sociales. A ver cuánto tiempo se usa por día el teléfono en redes sociales, nada más. Y bueno, daba un promedio de 5 horas por día. Hablando de jóvenes de 16, 17 años, 15, 16, 17 y 18 años había más o menos ahí. Entonces dio ese promedio, ¿no? Había unos que tenían muchísimo, otros tenían poco, pero daba eso. Y entonces, bueno, parecía mucho, ¿no? Y alguno de los jóvenes dijo, qué interesante si esto lo podemos hacer en nuestras casas también con nuestros padres. Y yo dije, ¿y por qué no también con los docentes? Bueno, la primera respuesta fue no. Se está metiendo con mi vida privada, ¿no? Los mismos que habían propuesto que hagamos eso con los jóvenes. Entonces, finalmente lo logramos. Y para nuestra sorpresa, entre el grupo docente y familias, era mayor el consumo de redes sociales que de los niños, que de los jóvenes. Entonces, el problema era la proyección de la propia adicción en los jóvenes. Muchas veces vemos problemas en los jóvenes que son problemas nuestros. Los problemas con la sexualidad los tenemos nosotros, no ellos. Los problemas con las adicciones los tenemos nosotros, no ellos. Solamente se los espejamos y nos imitan, porque no somos adultos dignos de imitarse en otro aspecto. Entonces, cuando ponemos en la lupa en los jóvenes, cuidado, porque en realidad estamos poniendo un espejo. Daniela pregunta con esto último que decís, dice, asimismo ocurre con la espiritualidad en cuanto a la imitación, no me refiero a algo confesional. Mira, en la adolescencia va a haber una etapa de ateísmo siempre, ¿no? Una separación de eso, y está bien, porque es parte de ese alejarse de lo heredado o alejarse de oponerse a lo otro que está. Y eso otro también incluye a una deidad, a Dios, por decirlo de alguna forma. Entonces eso es algo natural. Después puede derivar en agnosticismo, después puede volver a alguna religiosidad o puede quedarse en ese aspecto. Pero acá hay algo muy importante. La espiritualidad, igual que el pensamiento, es libre y cada uno elige lo que tiene que creer. Y si yo soy católico y mi hijo es ateo, es su decisión. La espiritualidad no puede ser obligada a nadie. Ya lo hemos vivido en la humanidad y lo hemos superado. Casi. ¿No? Porque hoy tenemos como que pareciera que estamos en la época más oscurantista de la historia, pero vamos a salir adelante. Pero cada uno tiene derecho a pensar lo que quiere pensar. Y si entonces la espiritualidad está expresada a través de la religión, bienvenida. Si no, también bienvenida. Lo importante no es tanto eso, sino saber que hay otro. Y ese otro puede ser un mundo espiritual, puede ser un prójimo, puede ser la naturaleza. Cuando nosotros categoricemos a la naturaleza como prójimo, también vamos a dejar de devastarla y nos vamos a salvar como humanidad. Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? En el pensar y en lo espiritual somos seres libres. No tenemos ningún derecho a obligar a otra persona a que piense o a que crea como nosotros. Es fuerte, pero es así. Nos bautizan de chiquitos, pero es así. Desde la Escuela La Semilla de Bariloche preguntan, ¿cómo encontrar un punto de encuentro, de equilibrio, entre las fuerzas sensibles y las fuerzas formales? Bueno, es la tarea de la humanidad, ¿no? Primero, creo que una buena forma es siempre hacerlo uno, ¿no? ¿Y cómo lo hace uno? Bueno, tomando distancia. A veces tenemos, sobre todo en nuestra época actual, una capacidad muy liviana de hacer un juicio sobre el otro. Sobre el pensamiento del otro, sobre lo que el otro nos dice, sobre la palabra, sobre la forma de vestir, sobre las ideas. Siempre hacemos un juicio, rápido, a priori, instantáneo, ¿no? Tiene mucho que ver con esta cultura de la imagen, porque pensamos en los ojos como un órgano que desde el embrión se desprende del cerebro y queda ahí al lado. Es decir, que enseguida la información va al cerebro rápidamente y el cerebro conceptualiza. Entonces, lo mejor que podemos hacer es dejar de conceptualizar y de hacer juicio rápido para poder tomar una distancia y ver si no me estoy yendo hacia un polo o el otro. Es decir, la ecuanimidad, la balanza, ¿no? La balanza de Libra, la balanza de Micael, la balanza de Zeus, ¿no? Encontrar ese punto de equilibrio. ¿Cuándo me estoy yendo mucho para el polo formal? ¿Cuándo me estoy yendo? Es una
Hoy hablaban nuevamente de un Chile dividido, ¿no? Y yo te puedo decir una Argentina dividida. Y si te vas al mundo, es un mundo dividido. Acá en Argentina dicen la grieta, pero es decir, el alma nuestra está partida en dos. El hombre se cayó. ¿De dónde se cayó el ser humano? De su propia interioridad. Está en un abismo. Está perdido. Y el alma se partió en dos. Y es como en esos dibujitos donde un diablito te habla al oído y el otro te habla al otro oído. Tirado. Está nuestra alma tirada por dos fuerzas. Nosotros lo que tenemos que hacer es lograr el equilibrio. Si me voy para un lado, me voy a caer en aquel polo y si no en el otro polo. Digo, el equilibrio de esas dos fuerzas es un trabajo interno que tenemos que hacer y no caer en esos márgenes. Y ahí voy a poder ayudar a otro. Pero bueno, siempre queremos tener razón, ¿no? Bueno, ya estamos medio como en 1 hora y media de Zoom, ya se nos gastaron un montón de neuronas, según la neurociencia. Pero bueno, podemos algunas preguntas más. ¿Te Dale, parece, dale. Hernán? 2, 3. Sí, no hay problema. Tenía una por acá. Dice, este año en Chile ha sido de muchas cosas y para adolescentes ha significado apatía, desgano. ¿Cómo apuntar la energía vital, la motivación? Bueno, eso es un poquito, podríamos unirla a la otra pregunta, ¿no? A esta del espacio intermedio, cómo crear lugares. Creo que como misión uno tenía que preguntarse, ¿qué hago yo más allá de lo que pueda hacer la escuela, más allá de lo que hago como familia, para que exista un lugar en donde la juventud pueda tener un lugar de expresión? ¿Qué estoy haciendo yo con eso? Creo que va por ahí. Patricia pregunta también, ¿qué pasa en el futuro con el adolescente bien portado, entre comillas? No sé si Patricia querés... ¿Qué sería bien portado, Patricia? No se escucha, ¿eh? Ay, no se la escucha veo, hablando, Patricia. No. ¿Sos Patricia Cartagena? Acá dice, sí, dice, el Ah, que no se no... está escuchando, estás muteada, me parece. Sí, estaba acá estoy. Está bien. Estaba pensando en ese bien portado, ¿no? Que cumple como con todas las normas, nunca es rebelde, siempre es él como el hijo perfecto, el hijo ideal. ¿Qué pasa en el futuro con ese hijo que se saltó esa etapa adolescente de rebeldía, de desobediencia, de todo esto? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna relación en el futuro después o no? Claro, ahí si uno todavía es ese chico joven, hay que ver cuánta expectativa puso en ese adolescente o niño y cómo lo cargó con esa expectativa que esa persona tuvo que resaltar de alguna manera para y tomar esa postura ante la vida, ¿no? La biografía humana tiene muchos momentos de crisis. Cualquiera puede saber que cerca de los 40 años tenemos una crisis, ¿no? Donde los hombres se compran las motos, se separan y bueno, y nos pasan tantas cosas. Pero digo, hay momentos en donde aquello va a pugnar por salir si tiene que salir, ¿no? Lo bueno de nuestra biografía como seres humanos es que siempre nos da una oportunidad nueva. Y lo que no hemos podido desarrollar a veces viene violentamente, ¿no? Pero uno tiene que saber reconocer esos signos. Pero sí, a la larga nos vamos a encontrar con eso. Ángeles pregunta, ¿cómo podríamos regular el uso de las pantallas y la conectividad en las escuelas? ¿Sería mejor para los jóvenes no conectar virtualmente, ya que más allá de este desgaste que describe la neurociencia, permite cierta constancia y encuentro, aunque así sabemos que no es lo mejor? Bueno, no sé, Ángeles, si te estás refiriendo a la escuela en general o a la escuela en la época de pandemia, ¿no? Donde está la propuesta virtual. Sí, época de pandemia, más que nada. Ok. Bueno, Sí. para mí, y este es un punto de vista personal, y por lo que he podido estar en contacto con muchos jóvenes y muchos colegas,
uno debería propiciar el no encuentro. Es decir, no dar las clases tal como en el Zoom, por ejemplo. De hecho, yo no doy clases por Zoom. A mí, yo empecé a dar las clases dando un pequeño audio por WhatsApp, que sería el principio de mi clase, y luego hacía preguntas en el Classroom, por ejemplo, pero no en el Zoom, porque es una apatía poner a un joven en el Zoom terrible, no van a prestar la atención que prestamos nosotros. Y entonces, pero mi clase tenía que ser lo suficientemente disparadora para que por lo menos lo dejara pensando que durara 5 meses. Y después, ahí hacía un pequeño grupito de WhatsApp o charla de mensajes de audio. ¿Qué te pareció? ¿Hiciste esto? Esta es la consigna. Después empezamos a tener como... bueno, vivo en un pueblo, ¿no? Entonces hay algún encuentro que otro, cuando se podía, un encuentro social, charlábamos sobre eso. Pero digo, esto de ponerlos de la mañana a la tarde o al mediodía en la pantalla es un crimen. Es un crimen, pero lo está diciendo la Universidad de Buenos Aires con todo el prestigio que tiene desde la neurociencia, ¿eh? No lo estoy diciendo yo. Si estamos haciendo un daño irreparable, porque estamos haciendo utilizar las neuronas mal. Nosotros creíamos, miren lo que es esto, ¿no? Los griegos lo sabían. No sé si escucharon hablar alguna vez de los peripatéticos, que hablan en una serie muy famosa también, ¿no? Los griegos enseñaban caminando. Y la neurociencia nos dice, la sinapsis neuronal cuando estamos sentados es menor que cuando nos movemos. Y entonces tenemos que enseñar con movimiento. Y si no, nos tenemos que mover a cada rato. Pero no podemos estar sentados, porque si no, pensamos mal. No tenemos forma de hacer nuevas redes sinápticas. Y van a ser tan pobres. Y esto sería como, por ejemplo, yo me compro una casa en un terreno baldío, agarro un machete y hago un camino desde la puertita hasta donde va a ser la casa. Y siempre camino por ahí. Bueno, esa sería una red sináptica, la única. Pero acá tenemos que hacer muchos caminos. Lo que estamos haciendo con esto es de una pobreza intelectual, que lo que vamos a tener en el futuro no son diferencias culturales ni económicas, sino neuronales. Estamos haciendo un daño a la neurona. Entonces, ¿cómo hacemos? Y si lo vamos a hacer por Zoom, ¿de qué manera creativa los voy a hacer mover? Bueno, no sé. Chicos, empieza la clase, todos de pie. Bueno, vamos a hacer esto. No sé, algo, lo que fuera. El cuerpo se tiene que mover. Y entonces, la menor conectividad posible. Nosotros, por ejemplo, como escuela pudimos llegar a un acuerdo, los viernes no se da clase. No hay nada de virtualidad, porque a la virtualidad natural, que ya usaban los jóvenes, ahora se le acrecienta la virtualidad formal de la escuela. Escuela entre comillas. Vuelvo a decirlo, ¿no? De la educación. Entonces, hay que, incluso si volvemos a las aulas, tendríamos que volver sentados. ¿Cuántos niños han sido catalogados de hiperactivos cuando en realidad eran los más sanos? Pero lo queríamos sentados, frente al pizarrón, ¿no? Vamos a tener que plantearnos muchas cosas en eso. Pero yo creo que tenemos que tratar de utilizar la menor cantidad de pantallas posible, sabiendo que esto no es escuela, y que sí, claro, vamos a tener que mandar algún tipo de contenido. Yo, esto que les contaba, ¿no? Empecé con unos audios, después exalumnos dijeron, ¿por qué les mandaron las clases a nosotros también así las acordamos? Después uno dice, te voy a crear un podcast, y ahí empezó una cosa, una marea enorme, ¿no? Pero hay que buscar formas creativas de tratar de que la pantalla se apague. Y vuelvo a repetir, ¿qué nos hace humanos? ¿No? Hacernos esa pregunta todo el tiempo, ¿cómo genero un encuentro humano? ¿Cómo encuentro, voy a decir algo, cómo encuentro un resquicio a la ley para poder encontrarme incluso? Si yo no me encuentro con un joven, ¿qué hago? ¿No? Y algunas veces me han dicho, pero cuidado, porque eso pone en riesgo tu título de docente. Y entonces, ¿para qué lo quiero? Hay que correr ese riesgo, lo voy a correr. ¿Cómo no me voy a encontrar en un acto humano con otro cuando sé que estamos viviendo la falacia que les conté al principio? ¿No? Estamos viviendo una falacia generalizada y no voy a tener un encuentro humano. Entonces, ¿qué le puedo pedir a la juventud en el futuro?
¿Dónde están los docentes reclamando? ¿Dónde estamos los docentes que no hicimos un reclamo? Porque el sindicato docente no quiere volver. ¿Por qué? Porque volver a la escuela es una tortura para la mayoría de los docentes. No quieren volver a las aulas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, encuentro humano. Para mí no hay otra. Es lo que nos hace humanos, el encuentro con el otro. Hay que romper el aislamiento de alguna manera. Tenemos que manifestarnos, hacer encuentros humanos. No dejemos, no perdamos de vista que somos seres humanos. Y no estoy diciendo salir a ser temerarios, ¿eh? No me quiero ir al otro polo, ¿no? En el equilibrio. Ni una cosa ni la otra. Pero por ahí me encuentro con alguien y le digo, caminamos unas cuadras juntos y charlamos. Uy, hay un bar abierto, ¿quieres venir a hablar un poco de filosofía? No sé. Buscarlo, hay formas. Más difíciles, más fáciles, pero hay. Voy a prender una luz que se está haciendo oscuro aquí. ¿Qué más? ¿Hay alguna más? No, en el chat por ahora no hay ninguna más. Bien. Pensaba, a mí se me ocurre, gracias, muchas gracias, dice. Bueno. Qué Qué bueno. reconfortarte, escucharte, querido Hernán. Muchas gracias de corazón, dice Cecilia. Bueno, y así varios mensajes. Bueno. Yo pensaba como en qué tenemos que cultivar los docentes, ahora me pienso a mí misma, ¿no? Como qué tenemos que cultivar los docentes ahora o en este tiempo, pensando también en que el año que viene quizá la educación siga de esta manera, para poder lograr que los jóvenes no caigan en esta desidia o en esta depresión o en este no encuentro. Digamos, vos proponés esto, bueno, decides juntarse con el otro, pero bueno, como nada, como que me quedé pensando en eso, no sé si hay una pregunta, pero digo como que me parece que hay que encontrarse también con docentes y repensar la forma de la escuela. Sí, pero además, yo creo que, bueno, yo soy un convencido de que nuestros pensamientos generan realidades, porque nuestras metas y nuestros sueños son los que nos impulsan. Entonces no tenemos que resignarnos a pensar. Yo me peleo con todo el mundo con aquel que dice esto vino para quedarse o esto va a ser así. Bueno, no, yo la utopía no la abandono, no me convierto en un distópico. Yo quiero el encuentro humano en marzo y voy a pelear para que haya un encuentro humano en marzo. No voy a bajar. Quizás me derroten, pero lo voy a buscar, lo voy a plantear, voy a encontrar la forma. No sé, cerraremos la escuela y abriremos talleres de literatura, no sé, pero nos vamos a encontrar, si no nos dejan encontrarnos. Es decir, ¿cuál es mi estrella? ¿Vieron los marineros en el pasado? Miraban una estrella y era la que los guiaba, si no se perdían, no había astrolabio todavía, no había nada, estoy hablando del pasado. Y entonces, había que seguir una estrella. Bueno, en marzo me encuentro, en marzo empiezo, y no para volver a hacer lo que hacía antes, para hacer algo renovado. Ahora, si ese Estado, empoderado por nosotros todavía, decide que no podemos volver, bueno, algo voy a hacer para encontrarme. Porque si no tenemos ese impulso que nos hace humanos, entonces cerremos todo y vámonos. Claro que hay que correr riesgos. Hay gente que se está jugando la vida en este momento, ¿eh? No pasa nada con uno que se juegue una multa o algo que sea así, no sé, o un castigo. Digo, en la humanidad ha atravesado por muchos experimentos sociales como este. Y siempre ha habido gente que los resistió. El único problema que tenemos ahora es que estamos tan en los polos que a uno le cuesta sentirse identificado con uno y con otro. Bueno, hay que fabricar el camino del medio. Hay que hacerlo. Eso es lo que creo que tenemos que hacer. No renunciar al sueño y cuidado con no caer en que, esto vino para quedarse, esto va a ser así, no vamos a volver. No, tenemos que volver. Ahí está mi estrella. Bueno, si no llego, no llego, pero ahí voy. No renuncio.
porque nosotros creamos esa realidad. Nuestros pensamientos mueven los pensamientos del otro. Así fue la humanidad. Tenemos 10.000 años de comprobación, ¿no? Las ideas mueven el mundo. Démosle forma. No nos podemos quedar sentados. Tenemos otra idea, la llevamos a cabo. No se puede hacer, insisto, busco la otra, me asocio con otro. La podemos hacer. ¿Qué idea creativa puedo hacer? ¿No? Yo he escuchado gente decir, me voy al bar a encontrarme con mis alumnos, que se les puede estar. ¿No? Reservo en un restaurante y me los veo, no sé. O con el que quiero ver. Digo, bueno, y si tenemos que transformar la educación, la transformaremos. Pero de todo esto va a salir un mundo nuevo, porque esta juventud va a salir a cuestionar esta ciencia también, esta ciencia fáustica, esta ciencia unilateral, que no acepta más de una visión, ¿no? Que se ha contradecido a sí misma de manera brutal en esta pandemia, ¿no? Donde ha negado lo que sostuvo durante toda la medicina post-Pasteur, que fue la inmunidad de rebaño. Se ha contradecido a sí mismo de una manera terrible. Entonces eso va a caer también. No puede vivir en una contradicción. Es decir, ha sido falaz. Y la lógica, vivimos en un mundo lógico todavía, mientras funciona así, cuando lleguen los jóvenes científicos digan, epa, entonces lo que estamos estudiando ya no sirve, hay que crear algo nuevo. Y de a poquito se van cambiando los paradigmas, así se cambian. Así que estamos en los albores de la transmodernidad, para volver al principio, y nosotros vamos a ser los que decidamos cómo va a ser esa transmodernidad. Si va a haber una nueva ciencia, una nueva medicina, una nueva educación, una nueva política, bienvenido sea. No va a haber una nueva, porque va a haber un cambio. Ahora, ¿cómo va a ser ese cambio? Eso va a depender. ¿Va a ser para mejor, para peor? El cambio está en la puerta, está en los albores nuestros. Ahora, bueno, tiene algo positivo, ¿no? Cada vez esto de la mundialización, cada vez somos menos nacionalistas, o deberíamos serlo, para ser más seres humanos de toda la humanidad. Como decía José Martí, mi patria es la humanidad. Y a ese camino tenemos que tender también. Si tenemos esta posibilidad, miren, con un montón de hermanos de cuántos países hay aquí. Aprovechemos eso, ¿no? Aprovechemos lo que la transmodernidad nos va a dar como herramienta. No la pensemos como un castigo. Es cómo asumimos este destino que nos tocó vivir. Este es el tiempo que nos tocó vivir. Bueno, ¿nos vamos a quedar en casa? Esa es la pregunta. No sé si hay alguna más. Y si no, queda en manos de las chicas el cierre. Gracias, Hernán. Hay muchos saludos. Preguntas no hay más, pero hay muchos Bien. saludos y agradecimientos. Gracias, de verdad. La verdad que muy, muy alentador también, la última parte. No sé, si quieren saludar, abrir el micrófono y saludar y decir chau, están habilitados. Bien, bien. Y hacemos el último saludo así final. Y Bueno, gracias a todos por estar. Yo les agradezco un montón, tanta paciencia, tantas preguntas, tantas inquietudes, y espero que por lo menos salgan con más preguntas. Esa es la idea, ¿no? No con respuestas, sino con preguntas. Así es, inquietas, nos vamos. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias. Chao, muchas gracias. Muy bueno, gracias. Adiós, Patricia. Chao, muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Hola, chao. gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Estoy Muchas viendo gracias. si hay caras conocidas, algunas caritas conocidas hay. Queda Pía. Chao, Pía. Placer, A Diego. Hay algunos que los veo en todas mis charlas, ya no sé cómo no se cansan. Ahí veo a un compañero entrañable de camino, Denis.
también Vecino. parte de los que creen en la comunidad de jóvenes y está haciendo todo lo posible para que eso surja. Bueno, gracias. Muy bueno. Bueno, Vamos para adelante. vamos para adelante, así es. Bueno, gente linda, Bueno, gracias a todos. adiós, gracias por estar. Gracias, Hernán. Nos vemos. Laura y Le, ¿están ahí?